cielo a la tierra en Éxodo capítulo 34. Buenas, ¿cómo está hermana Miriam? ¿Qué tal le parece esas noticias? ¿Cómo estás, hermana Danelli? Pues muy bien, gracias al Señor estamos. Y estas noticias que hoy te traemos son las buenas noticias, el mensaje de salvación en el libro de Éxodo 34. Voy a leer la primera parte que está en 34, 5 al 9. Dice: Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues por la mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y siéntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguna en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pastan delante del monte. Hermana Miriam, yo tengo una pregunta. Jehová Dios le dice a Moisés que aliste 2 nuevas tablas para poder escribir de nuevo los mandamientos. ¿Por qué le dice que aliste 2 nuevas tablas? ¿Qué pasó con las primeras? Las primeras tablas fueron quebradas porque cuando Dios llamó a Moisés, a Aarón y a su hermano Aarón y el otro, el que lo seguía, el Josué, los llamó a hablar con él, a tener esa comunión con él, pero en el tiempo que ellos estaban allá, Dios le dijo a Moisés que Aarón se quedara cuidando al pueblo. Como Moisés se tardó mucho en cuidar en regresar hacia donde estaba el pueblo, entonces lo que hizo Aarón el hermano fue preguntar al pueblo qué había pasado con Moisés y que si seguro hubiera muerto, porque ellos que veían rayos y truenos y todo eso, el monte temblaba, ellos se imaginaban que Moisés había muerto. Debido a eso, ellos se hicieron un dios, se construyeron un becerro con todas las riquezas que Dios les había entregado cuando salieron de Egipto. Por eso, cuando Moisés bajó del monte y vio esa idolatría tan impresionante, se llenó de mucho enojo y tiró las tablas y quebró las primeras tablas. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés ahora, en Éxodo 34, que vuelva y lleve las otras 2 tablas para renovar el pacto, porque el antes había pasado ya, entonces ahora hace un nuevo llamado, pero solo a Moisés solamente lo llama. Vemos acá, hermana, que en el versículo 6, pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión del pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Vemos cómo Moisés nos llama misericordioso, piadoso, lento para la ira, porque el Señor no se apresura a airarse, no tarda, pero Él cumple siempre su palabra. Aquí Jehová desciende en una nube y le proclama estas palabras a Moisés. Luego Moisés le dice a él: perdona, Señor, la iniquidad de nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Porque haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Grandes cosas tiene el Señor para cada uno de nosotros, aquellos que creemos en Él, que confiamos en Él. La palabra de Dios es muy clara y precisa y dice: confía en Jehová y Él hará.
hermana, quería comentarle algo acá que encontramos en Éxodo 34 y nos hablan sobre el mes de Abib. Te puedo compartir otro poquito que encontré en la palabra del Señor en el verso 6 cuando habla grande en misericordia y verdad. Podemos ver que no solamente lo encontramos en Éxodo 34, también podemos encontrar esa palabra de misericordia y verdad, grande en misericordia y verdad, que se encuentra también en 2 de Samuel 2:6, Salmo 25:10, Salmo 57 de 3 al 10, Salmo 86:10 y una cantidad de textos en la Biblia que nos habla de cuán grande y misericordioso y en verdad es Dios, porque en Dios no se halla la mentira, siempre hay verdad, siempre hay misericordia en todos los tiempos, desde el tiempo de Israel hasta nuestros tiempos. Entonces, hermana, la pregunta es de ¿qué es Abib? ¿De qué nos habla? ¿De qué se trata? El mes de Abib. El mes de Abib es un mes en el pueblo de israelita, en el pueblo de Israel. Puede decirse como ser hoy, marzo y abril en nuestra época, en el cual tuvo el paso el Mar Rojo. Es una voz hebrea que significa primavera, derivada del idioma fenicio, y otro el nombre del mes utilizado por los antiguos habitantes de Canaán. Es relacionado con la agricultura, relacionado también acá con el pan sin levadura. Vemos que en esas épocas festejaban las fiestas anuales, tenían que presentarle al Señor un pan sin levadura. El pan sin levadura significa transparencia, es el sello de todo ser cristiano, así como Pablo nos dice en la palabra que debe ser una vida auténtica, sin pecado, y mostrar a Cristo resucitado, que nos ha dado la libertad por nuestro esfuerzo y arrepentimiento. Vemos que la misma palabra nos registra que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. En Gálatas 2:20 dice la palabra, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vemos que en Romanos 7:12 la ley es la verdad, a la verdad es santa. Esto me impacta a mí. La ley a la verdad es santa, es un mandamiento santo, justo y bueno, que ese es nuestro gran Dios. Ay, qué maravilla, hermana, a través de esta palabra. Bueno, queríamos como enfatizar en lo que Dios quiso que se volviera a escribir la tabla, y entonces dice: el que se volviera a escribir la ley sobre las tablas de piedra prueba que esta es eterna e infalible. Mateo 5:17-19 y Romanos 13:8. A Moisés se le pidió que reemplazara las dos tablas de la ley perdidas por su propia acción. Esto también nos ocurre si quebrantamos la ley de Dios. No podemos esperar volver a favor divino a menos que nos pongamos nuevamente en la celda de la plena obediencia. O sea que debe ser, hermana, allí una vida restaurada a través de la sangre del Cordero inmolado, que una vida que sea genuina, que sea arrepentida delante de Dios para poder estar allí en esa verdad, ¿cierto? Y andar con ese Dios misericordioso y bueno que es. Sí, porque aquí nos dice en el 34:35 dice: y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés y se ponía el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Señor amado, que nos da una oportunidad tan maravillosa de cada mañana poder entrar ante su presencia. No puede ser en grupo, pero Dios permite y nos enseña a través de este pasaje bíblico de que podemos, debemos ir
uno en comunión cada mañana delante del Señor. Entonces, hermana, hoy aprendemos la importancia de ese nuevo pacto con el Señor. No importa si hemos fallado antes, Dios nos llama cada mañana, cada día, a volver a esa presencia de Dios, a volver a tener esa comunión con Dios, para restaurar esa relación que muchos tal vez hemos perdido con el Señor. Hermana, qué bendición haber podido estudiar este pasaje bíblico. Claro, mi hermana, porque sabemos que Dios es siempre misericordioso, bueno, y que Él es ese camino, esa verdad y esa vida absoluta para seguir. Entonces, le amamos porque Él nos amó primero, como registra la palabra. Entonces, la invitación, mis amados hermanos, es para que sigamos meditando en la palabra y la obedezcamos. Sigamos a un Dios tan grande y tan misericordioso que tenemos, que Él nunca nos va a dejar solos.